clase de hoy reflexionando sobre la vacuidad. Tratamos de reflexionar sobre la vacuidad de la forma más amplia y profunda que sepamos. Tenemos que pensar que todo aquello que se nos aparece está meramente imputado, existe meramente imputado. Pensad que todo aquello que se nos aparece a nuestros sentidos, todo aquello que percibimos con nuestros sentidos y con nuestra mente, existe meramente nominalmente, existe meramente designado, imputado. Esos fenómenos no existen tal y como a mí se me aparecen, sino que existen solo nominalmente, meramente designados. Todo lo que se me aparece a mí, todo lo que yo percibo, la forma en la que yo percibo la realidad es una forma errónea de percibir la realidad. Yo no percibo ahora mismo la realidad última, sino que percibo una realidad errada, una realidad errónea. Y esta percepción errónea no tiene ni un átomo de veracidad. Tengo que pensar que todo aquello que percibo, lo percibo como existiendo inherentemente y las cosas no existen inherentemente, por lo tanto voy a deshacerlas en vacuidad. Por lo tanto, todos los fenómenos son meramente imputados, existen nominalmente, meramente designados. Así que, reflexionando así, durante 2-3 minutos vamos a meditar sobre vacuidad, sobre la ausencia de entidad inherente. Y hay que meditar con una mente súper relajada. Reflexionando gradualmente y poco a poco sobre cada uno de los puntos, tratando de ampliar nuestra perspectiva. Y reflexionar acerca de todo aquello que percibimos, todo aquello que se nos aparece a la mente. Vamos a investigar cómo percibe nuestra mente, cómo es la percepción de nuestra mente. Vamos a comenzar a meditar tal y como acabo de explicar. Con una mente relajada, con una mente en calma.
소리 뭐고 민정 칠 소리 뭐고 민정 칠 나가야 민정 주미 수다 갈라치 디지 민정 미도 칠 Suri minzam nanga minzam. 나가 민정 아니 중화 참마 민정 아니 민거라 민정 그랬어 나가 그랬어 Nagarjuna dice en los versos raíz de sabiduría, los versos de sabiduría raíz, dice que así como la materia está meramente imputada, el espacio también está meramente imputado, los 4 elementos, los 5 elementos están meramente imputados y el propio nombre, la propia imputación también existen meramente imputada. 내가 수거래 민정 나가 그랬어 El cuerpo, la forma, la materia existen meramente imputada, designada. 다 지금 뇌적이 취 많이 따봐 그러고 딱 배치 지지기지 민지기 취 딱 배치 되게 민정 A su vez, los fenómenos permanentes, aquellos fenómenos que no se desintegran instante a instante, que no son fenómenos compuestos, también existen meramente designados, imputados. 다 이네 중화 싸움에 출롱 중시고 다 중화치 중화단 중죽치 또 중화단 중죽치 간제지만데 민정을 De la misma forma, los 4 elementos, el fuego, el agua, la tierra, el viento, existen meramente designados, tanto los 4 elementos como aquello que surge de los 4 elementos. 배나 중화서 사추 멜롱들 중화시죠 중화시스다 Los 4 elementos, los 4 grandes elementos es la tierra, el agua, el fuego y el viento. 다 중줄스데 수다데 자스저와 어떤 사람 중줄치 Y de esos 4 elementos surgen los objetos de los sentidos, la forma, los olores, los sabores, los sonidos, etc. 중화다 중줄치 간제지가 있네 되게 민정을스 Por lo tanto, los 4 elementos y los objetos de los sentidos existen meramente imputados, designados. 어떤 중화세게 작고라다 수세 작고라다 난가세 작고라에 다다 진행코라에 민정을스 Pero no solo eso, incluso el nombre que usamos para designar cada uno de esos fenómenos, materia, el sonido materia, la palabra materia, la palabra espacio, la palabra elementos, la palabra objetos de los sentidos, es también una mera imputación, una mera designación. 다 뒤되게 치서만 다 제대나 자상을스 Por lo tanto, todos los fenómenos existen por el poder del renombre, existen solamente convencionalmente. 다 제대나 자야디 그러나 제대나 자자다 타야도 타야점 다 자와스 그러나 된다면 요마스 Todos los fenómenos no existen de forma última, en su realidad última no existen, existen convencionalmente, por la fuerza de la convención. 다 제대나 자야디 산로 통케 마세 참 제대나 자바디 자바다라 민성 다 다른 게 아니 자직 자와도 지고 하랬어 그러 자지고 하랬어 Todas las acciones que hacemos, el ir, venir, comer, beber, esas acciones existen convencionalmente. Pero si analizamos cada una de esas acciones, si analizamos la acción de comer, la acción de ir, de venir, en sí misma la acción no existe. Si me pusiera a investigar la acción de ir a algún sitio y quisiera encontrar la acción en sí de ir, no puedo encontrar nada que sea en sí ir. Si a su vez analizo la persona que, por ejemplo, come, que realiza la acción de comer, esa persona, al tratar de encontrar la persona, tampoco la encuentro. Hay una persona, existe la persona que va, la persona que viene, la persona que come. Esa persona tampoco se puede encontrar, no se puede encontrar nada concreto que sea la persona.
쟤는 풍부신이 니고 그랬어. 강사스. 갔을 때. 풍부신이 니에도 보았어. A su vez, la persona basada en los agregados tampoco existe. Si yo me pongo a buscar los agregados para encontrar cuáles son los agregados de esa persona, veo que tampoco puedo encontrar nada concreto que sean específicamente los agregados. 쟤는 갔을 때 풍부하고 들을 때는 딱 점. 그런 다른 샤브르마도 거기에 대한 풍부신이 수 풍부라세, 수의 풍부, 풍부tam을세, 와디 니도 쟤는 니 좀 말했어. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la forma en la que la persona existe es meramente imputada, meramente designada sobre sus 5 agregados. Porque si yo me pongo a investigar, a analizar cada uno de los 5 agregados, es la persona su cuerpo, es la persona sus sensaciones, es la persona su discernimiento, etc., me doy cuenta de que la persona en sí no es ninguno de sus 5 agregados. 또 되게 타야도 이게 막 코랑이 자식 예 사바고 타야도 막 그리고 명하고 타야도 막 Pero la persona existe, hay un yo que existe, yo existo convencionalmente. Este yo convencional, este yo relativo, es el que acumula karma. El yo relativo es el que experimenta el resultado de sus acciones. Hay un yo que desea ser feliz y un yo que no desea sufrir. El yo existe, pero existe de forma relativa, existe de forma convencional. Y es este yo relativo el que es capaz de funcionar, de actuar. Este yo existe meramente imputado, designado, es un yo nominal. Y esto es precisamente lo que Nagarjuna explica dentro del texto, los versos de sabiduría raíces. Las acciones existen. Las acciones de ir, venir, de hacer, de deshacer, esas acciones existen, se pueden comprobar. Sería totalmente ilógico el afirmar que las acciones no existen, que nadie va y que nadie viene, puesto que nosotros lo vemos con nuestros propios ojos, que la gente va y viene y actúa. Por lo tanto, estas acciones de ir y venir existen, pero existen convencionalmente, existen por el poder de la convención, existen relativamente, convencionalmente. Si realmente investigamos la acción y tratamos de buscar esa acción de ir y venir que existe por sí misma, esa acción concreta de ir y venir, no existe, solamente existe convencionalmente. Se puede actuar, las acciones de ir y venir existen porque se originan interdependientemente. De hecho, puesto que todos los fenómenos existen, se originan interdependientemente, se están vacíos de existir inherentemente. Entonces podemos comprobar la vacuidad de los fenómenos a través de la lógica, a través del razonamiento de la originación interdependiente. Es precisamente porque todo se origina interdependientemente que la iluminación se puede alcanzar, que podemos meditar sobre el camino, que podemos comprender el fundamento del camino. Es
precisamente porque el camino o el fundamento, el camino y el resultado no existen por sí mismos que se originan interdependientemente. Es por esa misma razón que se puede alcanzar la felicidad y que se puede eliminar el sufrimiento. Por lo que existe la acumulación de mérito, que se pueden eliminar las acciones negativas, de que se pueden eliminar las aflicciones y alcanzar la liberación, que se puede desarrollar la bodhicitta y realizar la vacuidad, que se puede alcanzar la budeidad a través de comprender las dos verdades. Puesto que todas estas cosas no existen inherentemente, es que pueden existir. Y a pesar de que ninguna de estas cosas existen inherentemente, a nosotros se nos aparece, nosotros percibimos cada una de estas cosas como existiendo inherentemente, como existiendo por sí mismas. Esta percepción surge en la mente y nosotros nos aferramos a esa percepción, nos creemos aquello que percibimos. Vosotros ahora mismo me estáis viendo a mí y me percibís existiendo inherentemente, no me existís, no me veis no existiendo inherentemente. Vosotros ahora mismo que me estáis percibiendo a mí, me percibís como existiendo inherentemente. Eso se os aparece a vuestra conciencia visual y creéis en esa percepción, os aferráis a esa percepción errónea. En la escuela Madhyamika Prasángika llama a ese aferramiento el aferramiento a la identidad o a la entidad inherente. Estáis aferrándoos a aquello que estáis percibiendo, una percepción errónea. Cuando nosotros, por ejemplo, percibimos un color y lo percibimos como siendo un color bonito, eso se nos aparece a la mente y nosotros nos aferramos a eso como existiendo de forma inherente. Vemos algo bonito y decimos, wow, qué cosa más bonita. Y nos aferramos como si eso realmente fuese bonito desde su propio lado, como si objetivamente fuese bonito. Eso existe tal y como yo percibo, eso es lo que yo pienso. Existe tal y como yo lo percibo. Eso es lo que piensa nuestra mente. Nuestra mente piensa que aquello que percibo existe tal como yo lo percibo. Percibo algo y mi mente se aferra a esa percepción y se cree esa percepción. Eso es el aferramiento a la identidad, el aferramiento a la entidad propia. El aferramiento a la entidad propia de la persona y de los fenómenos. Hay dos tipos de aferramiento, el aferramiento a la entidad propia de la persona y el aferramiento a la entidad propia de los fenómenos. Pero las cosas no existen tal y como yo las percibo. Esta percepción que yo tengo surge debido a una mente errónea, a un tipo de cognición errónea. Si realmente las cosas existieran tal y como yo las percibo, querría decir que todo existiría inherentemente.
Lo que sí es cierto es la vacuidad percibida por una mente que percibe la vacuidad directamente. La mente que percibe la vacuidad directamente se le aparece solamente el vacío. Ese vacío, esa vacuidad, sí existe. Desde el punto de vista de la mente que está percibiendo directamente la vacuidad, no existe nada más. La mente enfocada en la vacuidad solo percibe la vacuidad, no percibe nada más. A esa mente enfocada en la vacuidad no se le aparece nada más, no puede percibir nada más que la vacuidad. Y la vacuidad es la realidad. La realidad última, hablamos de la realidad última y la realidad convencional. Y se llama realidad última o verdad última porque se le aparece a mentes que perciben de forma correcta. Puesto que la percepción es correcta, se le llama realidad, se le llama la realidad última, la verdad. ¿Y qué es una cognición correcta? Una cognición correcta es aquella que percibe la vacuidad. Por eso a una cognición correcta que percibe la vacuidad se le llama la verdad última, la realidad última. Hay dos palabras, realidad última, y esa realidad última se refiere a una mente correcta que percibe la vacuidad directamente. Aparte de la cognición de la mente que percibe la vacuidad directamente, el resto de percepciones son percepciones erróneas, son conciencias erróneas. Y cualquier tipo de percepción errónea pertenece a la realidad convencional. Aquello que se le aparece a una mente errónea es la realidad convencional. Y la realidad convencional no es verdadera, la realidad convencional es falsa, puesto que es una realidad percibida por una mente errada, por una mente equivocada. Todas nuestras mentes ahora mismo, la percepción de cada uno de nosotros ahora mismo es una percepción errada, una percepción equivocada. ¿Por qué? Porque todavía no hemos realizado la vacuidad. Aún no hemos desarrollado una mente capaz de percibir la vacuidad directamente. ¿Y cuándo vamos a desarrollar esa mente que percibe la vacuidad, esa percepción de la vacuidad directa? ¿Cuándo? ¿Cuándo surge la mente que percibe la vacuidad directamente? Exactamente. Por eso tenemos que llegar al camino de la visión. Hay que convertirse en un ser área, hay que llegar al camino de la visión. Aquí. Para poder percibir la vacuidad directamente tenemos que llegar ahí, al camino de la visión, y nos convertiremos en un ser área, pero todavía no hemos llegado a ese nivel de desarrollo.
이시 딱 마시 이시 로라 마시 이시 니래 아니 강하다가 아니 로 출발해 뭐 저기 로 양다고 지요 말이야 제가 간나와디 라운드로 짠짠는데요. Puesto que no hemos llegado todavía a ese nivel de desarrollo, nuestras conciencias primarias, tanto nuestras conciencias sensoriales como nuestra conciencia mental, lo percibe todo de forma errada, de forma equivocada, porque percibimos todo como existiendo por sí mismo, desde su propio lado, inherentemente, y las cosas no existen tal y como las percibimos. Y como dice Nagarjuna, las cosas no existen de esa forma, sino que existen nominalmente, meramente imputadas, meramente designadas, designadas por nuestro pensamiento conceptual. Y tenemos que familiarizarnos con la idea de que las cosas no existen tal y como yo las percibo. Aquello que yo percibo es errado, las cosas existen designadas, meramente designadas, nominalmente. Me tengo que familiarizar con esa forma de pensar. De hecho, cuando medito sobre la vacuidad, tengo que meditar de esa forma, tengo que analizar la vacuidad, dándome cuenta, tratando de darme cuenta como cada uno de los fenómenos existe nominalmente, meramente imputado, meramente designado. Incluso la iluminación es meramente un nombre. Incluso el Buda existe meramente designado. Incluso aquello que consideramos lo más valioso, el objetivo más alto que podemos alcanzar, existe meramente designado, meramente imputado. Incluso yo, la persona que quiere alcanzar la iluminación, estoy meramente imputado, meramente imputada, meramente designada. Por lo tanto, desde los Budas hasta los seres ordinarios, todo existe meramente designado, meramente imputado. No es que Buda existe inherentemente y el resto de los seres existamos meramente imputados, no es así la realidad. Porque a veces podemos pensar como los Budas y la iluminación y la liberación, parece que como están ahí estáticos, que siempre están ahí. Entonces pensamos que existen inherentemente, pero no es el caso. No existen inherentemente y nosotros, al igual que nosotros, no existen inherentemente. Incluso la vacuidad en sí existe meramente designada, meramente imputada. La vacuidad en sí no existe inherentemente. La vacuidad no existe desde su propio lado, por sí misma. La vacuidad existe meramente designada, imputada. Y entonces tenemos que preguntarnos cuál es nuestro objetivo, cuál es mi objetivo. Y sabiendo cuál es mi objetivo, tengo que preguntarme cuál es el beneficio de ese objetivo, de qué forma me beneficia alcanzar ese objetivo.
¿De qué me sirve a mí saber que todos los fenómenos están meramente imputados, que existen meramente designados? ¿De qué me sirve? Porque podemos pensar, este me está aquí contando un cuento que no me sirve para nada. Y en verdad no es así. ¿Qué me está contando este hablándome de que todo está meramente imputado, de que todo existe nominalmente, de que todo es un mero nombre, meramente designado? ¿De qué me sirve a mí esto? Hay un propósito detrás de esto, de verdad. Hay un gran propósito detrás de toda esta explicación, solamente que no reflexionamos lo suficiente para darnos cuenta del gran propósito detrás de esa explicación. Esta es la visión última de la escuela Madhyamika Prasángika. Esta es la enseñanza que dio Buda Shakyamuni en el segundo giro de la rueda del Dharma. La enseñanza que da en este sutra del corazón cuando dice no hay ojo ni oído ni todo lo demás. Y después de que Buda Shakyamuni impartiera esta enseñanza, Nagarjuna toma esa enseñanza y da una explicación clarísima en los versos raíz de sabiduría. De hecho, el tema principal de los textos de Nagarjuna, de los 6 textos de Nagarjuna, es solamente esto, que todo es explicar por qué todo está meramente imputado, por qué todo está meramente designado. Y Nagarjuna no iba a dedicar todo ese tiempo a escribir 6 textos sobre que todo está meramente designado e imputado si no tuviera una gran utilidad, si no hubiera un gran propósito detrás de eso. De la misma forma, Buda no hubiera impartido este sutra diciendo que no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, si no hubiera un gran propósito detrás de impartir esa enseñanza. Cuando habla que esto y aquello no existe, ¿por qué dice que no existe? Cada uno que piense en la razón. Analizar. Analizar e investigar una y otra vez. Y después de analizar comprenderás cuál es el gran propósito detrás de decir que esto no existe, que esto tampoco existe, que lo otro tampoco existe. Porque comprenderéis que después de investigar y analizar, vuestra propia mente habrá cambiado, se habrá transformado. Esta forma de pensar, llegaréis a la conclusión de que esta forma de pensar ha cambiado mi mente, ha transformado mi mente. Y te das cuenta de que todo lo que yo había pensado hasta ahora, la forma en la que yo había percibido la realidad hasta ahora era falsa, no era cierta. Las cosas no son como yo creía que eran. Y lo que decía Buda, lo que decía Nagarjuna es realmente cierto. Y es cierto lo que ellos decían, que mi mente estaba errada, que percibía la realidad de una forma equivocada. Y yo hasta ahora mi percepción estaba controlada por una cognición errónea, por mentes erróneas que me hacían percibir la realidad de forma equivocada. Hasta ahora
Mi mente había estado controlada por esta percepción errónea, por lo tanto ahora tengo que alterar esta percepción, tengo que transformar mi percepción de la realidad. Es al aprender, al conocer la visión correcta, la percepción correcta, que seremos capaces de eliminar aquellas mentes, aquellas percepciones dentro de nuestra mente que nos impiden ver la realidad tal y como es. Lo que perturba la paz mental, mi paz mental, son percepciones equivocadas. Esas percepciones equivocadas están creadas por las aflicciones. Todos los problemas que yo experimento, el sufrimiento que yo experimento, está producido por las aflicciones. Hasta ahora he estado controlada por una percepción equivocada de la realidad, y esa percepción equivocada son las aflicciones. Y hasta ahora me había creído que aquellas aflicciones que son las que me hacen infelices eran algo positivo, eran algo bueno. Hasta ahora había estado controlada por estas visiones erróneas, por estas percepciones erróneas de las aflicciones, pero ahora voy a comprender, voy a estudiar los textos de Nagarjuna y voy a eliminar estas aflicciones, voy a abandonarlas por completo. Los pensamientos conceptuales proceden de las elaboraciones mentales del aferramiento a la identidad propia. A partir de las aflicciones, acumulo karma. A partir del karma surgen muchos pensamientos conceptuales. Estos pensamientos conceptuales surgen del aferramiento a la entidad propia, de las elaboraciones mentales que surgen del aferramiento a la identidad propia. Y Nagarjuna es precisamente lo que nos explica, que todo nuestro sufrimiento surge precisamente de las elaboraciones mentales producidas por ese aferramiento a la entidad propia, el aferramiento a la existencia inherente. Nagarjuna dice una cita que dice el acabar con el karma y las aflicciones es la liberación. La liberación es el resultado de eliminar el karma y las aflicciones. El karma y las aflicciones surgen de los pensamientos conceptuales, que a su vez surgen de las elaboraciones mentales, y todo ello se elimina a través de la realización de la vacuidad.
디시들라 만지유나 양래 데레 라냐 껴 닝스 로 De la misma manera, Nagarjuna dice en la preciosa guirnalda que hasta que si continúo aferrándome a la existencia verdadera, a la existencia inherente de los agregados, continuaré aferrándome a la existencia inherente del yo. A su vez, Chandakirti, en su texto Adentrarse en el camino medio, dice que todos los efectos que surgen, todos los efectos que se refiere a todo el sufrimiento que surge de las aflicciones, procede de la visión de la colección transitoria y que por lo tanto los yogis y las yoginis se dedican a meditar para abandonar esta visión de la colección transitoria. Por lo tanto, vemos como todos los textos que hablan de la visión última, que hablan de la visión de Madhyamika, apuntan a que todos los defectos, todo el sufrimiento, la existencia cíclica en sí procede de ese aferramiento a la entidad propia. De hecho, el aferramiento a la existencia inherente, el aferramiento a la entidad propia, solamente nos causa problemas, solamente nos causa sufrimiento. No nos proporciona nada de bienestar ni nada de felicidad. Por eso tenemos que desarrollar la visión que comprende la ausencia de entidad inherente. Y hay dos tipos de aferramiento, el aferramiento a la entidad inherente de la persona y el aferramiento a la entidad inherente de los fenómenos. De hecho, cuando hablamos de la visión de la colección transitoria, eso se refiere a cuando nos enfocamos mentalmente en la idea de la persona, nos enfocamos en la persona y percibimos a la persona, nos aferramos a la existencia de esa persona, a la inherencia de esa persona. Ese aferramiento a la existencia inherente de la persona es la visión de la colección transitoria. Y luego está el aferramiento a la existencia inherente de los fenómenos. El aferramiento a la existencia inherente de los fenómenos se refiere a percibir todos los fenómenos que no son la persona, como los 5 objetos de los sentidos, la forma, los sonidos, los olores, etcétera, los agregados, el cuerpo, todo ello como existiendo inherentemente. Eso es el aferramiento a la entidad inherente de los fenómenos. Y la forma de eliminar esta percepción equivocada, este aferramiento a la existencia inherente, es meditando en la ausencia de existencia inherente. Desarrollar amor, compasión y bodhicitta no son unos tipos de mentes, de percepciones que nos pueden ayudar a eliminar el aferramiento a la existencia inherente.
가서 덤지세 싫어래. 지다세 다 지다로 지다 싫어래. 아니 덤지도 싫어서 그 가게가 다 내게 따오고 그러지 싫어. 뭐다 듣고 그랬어. 님보다. Y la razón es porque el aferramiento a la existencia inherente de la persona, la visión de la colección transitoria, son unos tipos de sabiduría, unos tipos de sabidurías afligidas. Y por lo tanto, el antídoto a una sabiduría afligida es otro tipo de sabiduría correcta. Y el tipo de sabiduría correcta que hay que desarrollar como antídoto es la sabiduría que comprende la ausencia de entidad inherente. Hasta ahora nos hemos familiarizado excesivamente con la existencia inherente de los fenómenos y de las personas. Y no nos hemos hasta ahora habituado para nada con la ausencia de entidad inherente. Nos hemos familiarizado excesivamente con el aferramiento a la entidad inherente y no hemos meditado, no nos hemos familiarizado para nada con la ausencia de entidad inherente. Hemos estado habituándonos, familiarizándonos con esa visión del aferramiento a la existencia inherente desde tiempos sin principios. Y es por eso que en esta vida nos aferramos, nos creemos todo aquello que percibimos. Porque tenemos un hábito muy fuerte y por lo tanto nos aferramos a todo aquello que percibimos. Y por eso nos cuesta tanto reflexionar sobre la ausencia de entidad inherente, porque no nos hemos familiarizado con ella, con esa visión. Por eso nos cuesta tanto meditar sobre la vacuidad. Cuando tratamos de meditar en vacuidad, nos sentamos en un sitio, cerramos los ojos y tratamos de pensar en la vacuidad y la mente se va para uno y se va para otro y se va para allí y se va para acá. No podemos ni siquiera enfocar la mente en el objeto que queremos enfocar, porque no estamos familiarizados con esa actividad. Cuando queremos meditar en algo, la mente permanece un mero instante en el objeto y ya se distrae. Trato de pensar en el objeto de mi meditación y enseguida me acuerdo de otra cosa. Me distraigo y me acuerdo, de aquello que tenía que hacer, en el trabajo me ha quedado eso por hacer también, y me acuerdo de todo menos de lo que tengo que estar pensando. Nos habrá pasado esta mañana cuando estábamos meditando, tratamos de meditar y de repente me acuerdo de que, me ha quedado esta mañana, se me ha olvidado esto en casa. En cuanto tratamos de meditar, enseguida nos acordamos de otra cosa. En aquello que se me ha olvidado, hay que ver que tengo que hacer esto, no he llamado a tal persona. Cuando tratamos de meditar, el cuerpo lo dejamos muy quietecito, nos quedamos quietos, nos preparamos bien, la postura, el cojín, ponemos las manos, nos preparamos bien. Pero es que no podemos ni siquiera relajar la mente al principio. Respiramos así fuerte y no podemos ni siquiera relajar la mente. Y después de un ratito, venga, conseguimos relajar la mente se relaja, la enfocamos ahí en el objeto y ¡pum!, desaparece, ya nos hemos distraído. ¿Sí o no? ¿Es así? ¿Sucede así o no así? Yo no sé a vosotros, pero a mí me pasa siempre.
como no estoy familiarizado, como no tengo mucha costumbre de meditar, a mí me pasa esto siempre. Sobre todo con la meditación de emplazamiento, de concentración. Trato de mantener la mente emplazada en el objeto y me distraigo rapidísimamente. Con la analítica un poquito mejor porque estoy un poco más habituado con el análisis, pero con la de concentración no puedo para nada. Quizás vosotros seáis un poquito mejor en la meditación de concentración, porque a mí se me da fatal. De hecho, cuando vamos a meditar, al principio nos preparamos todo, preparamos la postura, pero la mente es como que se queda en un estado agitado, como que se queda aquí arriba la mente y no podemos bajarla, no podemos bajar el nivel de revolución mental. De hecho, cuando meditamos tenemos que tratar de relajar la mente, que la mente esté relajada, que esté en calma, esté sosegada, y desde ese estado de sosiego, ahí empiezo poco a poco, gradualmente a dirigir la mente hacia el objeto sobre el cual quiero reflexionar o sobre el cual quiero meditar. Y tratar de enfocar la mente, de dirigir la mente, de emplazar la mente sobre el objeto deseado. Y la distracción vendrá, quito la distracción y me enfoco. Quito la distracción y me enfoco. Quito la distracción y me enfoco. Y hablar con uno mismo y decir, ah, mira, ahora me acabo de distraer, venga, vuelvo de nuevo al objeto. Yo de nuevo, uy, me acabo de distraer de nuevo, venga, vuelvo de nuevo al objeto. Hablarse a uno mismo. Sea cual sea el objeto de nuestra meditación, ya sea que nos estamos enfocando en el amor, en la compasión, en la bodhicitta, en la revulsión de un objeto, sea cual sea el objeto, tenemos que tratar de permanecer enfocados, enfocadas en el mayor tiempo posible sobre el objeto. Y tratamos de enfocarnos primero 1 minuto, luego 2, 3, 5 minutos y vamos familiarizando, vamos habituándonos con este proceso, con esta habilidad de permanecer enfocados, enfocadas en el objeto hasta que podamos alargar el tiempo hasta 15 minutos, luego media hora. Luego hasta que podamos estar 1 hora entera meditando enfocados sobre un objeto. Y es así como se va desarrollando la habilidad de concentración. Y podemos tratar de experimentar con nuestra propia mente, tratando de concentrarnos durante 5 minutos en algo y ver en esos 5 minutos, dentro del primer minuto, cuántas veces me distraigo. Y así poco a poco voy adiestrando la mente, voy entrenando la mente y la familiarizo con este nivel de concentración para que pueda en un futuro meditar tanto en hacer meditación de emplazamiento como meditación analítica.
Cuando meditamos, de hecho, en cualquier tipo de meditación, siempre hay que hacer emplazamiento, siempre hay que concentrarse, emplazar la mente sobre un objeto. Pero cuando estamos estudiando, estudiar es una meditación analítica. El estudiar, cuando estamos estudiando, estamos analizando, estamos reflexionando, pensando. Eso es una meditación analítica. Ahora, por ejemplo, que os he hablado sobre vacuidad, sobre la visión de la vacuidad, vosotros, os toca ahora vosotros reflexionar, pensar, analizar, ¿es cierto o no es cierto? Y cuando surjan dudas, hacer preguntas. No tenéis que decir, como lo ha dicho Geshe-la, será verdad. Si os creéis todo lo que yo digo, no vais a aprender nada por vosotros mismos. Si simplemente decís, como lo ha dicho Geshe-la, ha de ser cierto, y os quedáis simplemente satisfechos con ese nivel tan superficial de conocimiento, no vais a aprender nada, saber nada por vosotros mismos. Tenéis que hacer preguntas, dudar, preguntar. Cuando estamos meditando es otro tema, porque estamos meditando y estamos ahí enfocados en el objeto de análisis o en el objeto de concentración. Pero cuando estamos aquí dentro, estamos en una clase, es como si estuviéramos en la universidad. Y en la universidad hay que estudiar, hay que aprender y por lo tanto hay que preguntar. De hecho, no debéis decir, hoy voy al centro a escuchar una enseñanza. No debéis decir eso. Debéis decir, hoy voy a una clase. Hoy voy a una clase de budismo, voy a una clase de filosofía. Tenéis que venir con la mentalidad de ir a una clase. Cuando los estudiantes van al colegio o a la universidad, ellos van a una clase, el profesor la imparte y se hacen preguntas para ir a aprender, van a aprender algo nuevo. Vosotros tenéis que venir con la misma mentalidad aquí. Yo no vengo aquí para deciros que tenéis que tener fe en el budismo. No estamos aquí simplemente para tener fe en el budismo, estamos aquí para reflexionar e investigar el Buda Dharma y ver si tiene lógica o no tiene lógica. De hecho, el budismo no es algo que se pueda practicar a través de la fe, es algo que se practica a través de la investigación y a través del análisis. Por eso tenéis que venir aquí, analizar, escuchar, analizar lo que yo digo y hacer preguntas. Para que vaya aumentando vuestro nivel de conocimiento y vuestro nivel de Dharma. A medida que pase el tiempo, tenéis que ir sabiendo más, tenéis que comprender más cosas. Si no, acabáis estando aquí 10, 20 años y os hago una pregunta y no sabéis ni contestar. Os hago una pregunta y dudáis, ay, será esto, será lo otro, y no os queda muy claro cuál será la respuesta. No, tenéis que sentir la confianza dentro de vosotros mismos, de vosotras mismas, de decir, no, esto es así, esto es esto. Y si confiáis en vuestro propio aprendizaje, en vuestro propio conocimiento, entonces os vais a sentir a gusto de compartir con los demás.
또 수수께 신 마시지 멸시해야 되나? 폐계게 신 마시다 신말이다. 수수께 야구 마셔봐이나 안 미질 셔봐이네 야구 용말이와 저는 수수 된지 이거지 신. Si uno no conoce bien, si uno no ha aprendido bien, luego tratas de explicarle a otra persona y es como que no te sientes muy cómoda o muy cómodo de contarle, de explicarle algo a otra persona porque no te salen bien las palabras, no puedes formular bien las cosas. Entonces hace falta desarrollar esa confianza en tu propio conocimiento. ¿Cuántos geshes vienen a Nagarjuna a dar enseñanzas? Por lo tanto, aquí más que en ningún otro sitio tendría que haber un nivelazo. En otro centro la situación es muy distinta. En Pamplona, en el centro del sur de Cádiz, ellos no tienen maestros residentes. En un año a lo mejor van geshes una vez al año, 2 veces al año. ¿Cómo pueden mejorar si solamente tienen maestros en pocas ocasiones? Es muy difícil avanzar, es muy difícil mejorar con este tipo de situación cuando no tienes a un maestro. Somos nosotros aquí los que tenemos que ir con continuar nuestro nivel de desarrollo, ir aumentando nuestro nivel de conocimiento. Es cierto que cuando hablamos de vacuidad es un tema difícil, es un tema complicado, pero es ahí donde tenemos que dirigir la mente, a los temas difíciles y complicados. Los temas fáciles son fáciles de comprender, no hace falta darle mucha vuelta. Hay que darle vuelta a lo difícil, porque si decimos, esto es difícil, lo deja a un lado, ahí sí que nunca vamos a comprenderlo. Por eso hay que insistir, hay que ser pesados con lo difícil. E insistir una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Por eso dice Shantideva, no hay nada que no se vuelva más fácil a través de la familiarización, a través del hábito. Al principio, cuando nos encontramos con algo difícil, es posible que nos llegue el pensamiento, uy, esto es súper difícil, esto no lo voy a entender en la vida. Pero poco a poco, poco a poco, gradualmente, un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, un año, me voy familiarizando gradualmente, poco a poco, y de repente me doy cuenta de lo que antes me parecía extremadamente complicado, ahora me es mucho más claro. Antes esto me resultaba súper complicado comprenderlo, y ahora la verdad que lo comprendo bastante bien. Mi mente lo entiende bastante bien. ¿Por qué? Porque has familiarizado tu mente con ese tema. El Buda Dharma no es algo que se aprenda en 1, 2 o 3 años. El budismo es algo que se estudia año tras año, vida tras vida, hasta que alcancemos la iluminación. Todo lo que estudiemos de la bodhicitta y la vacuidad deja huellas en nuestro continuo mental. Tenemos que dejar huellas en nuestra mente. Si dejamos esas huellas en nuestra próxima vida, cuando surja la oportunidad de volver a encontrarnos con el Dharma, comprenderemos todo facilísimamente.
동안 따야 돼. 주말은 약실. 뒷머리는 뒤도 상당지 깨워치마. 뒤에 치료는 치료 상당 거고. 깨워는 깨워. 치료는 아주 비싼게 보면 돈이 있어요. Si podemos, tenemos que tratar de realizar la bodhicitta y la vacuidad en esta misma vida. Pero aunque no podamos, podemos seguir dejando huellas en nuestra mente para que en la vida futura podamos seguir desarrollando esas huellas y nuestra comprensión y desarrollar la bodhicitta y la vacuidad. Nuestro objetivo es alcanzar la iluminación, alcanzar la omnisciencia. Y el único camino que nos puede llevar a la iluminación es la vacuidad y la bodhicitta. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar a la iluminación. De hecho, lo he dicho muchas veces y que ya lo sabéis. Es por eso que el Lama Tsongkhapa, en los 3 aspectos principales del camino, dice que por mucho que medite en bodhicitta, aunque realice la bodhicitta no tiene el poder de cortar la raíz de la existencia cíclica y por eso debo de esforzarme por realizar la visión de la originación interdependiente. Solamente con bodhicitta no podemos salirnos del samsara, no vamos a poder alcanzar la liberación. Por eso tengo que esforzarme en comprender la originación interdependiente, en realizar la vacuidad. Por lo tanto, necesitamos desarrollar, es imprescindible desarrollar estas 2 cosas, bodhicitta y vacuidad. Es como dice Chandakirti, adentrarse en el camino medio. Para que un pájaro pueda cruzar el océano de orilla a orilla, necesita 2 alas. ¿Y cuáles son esas 2 alas? La bodhicitta convencional y la bodhicitta última. Un pájaro, un ave, para poder volar, vaya donde vaya, necesita 2 alas. Con una sola ala no puede volar. Lo mismo que con un avión. No creo que haya un avión que pueda volar solamente con una ala, necesitan las 2 alas para volar. Hasta ahora no he visto ningún avión que solamente tenga el ala derecha y que le falte el ala izquierda. Yo por lo menos no lo he visto. A lo mejor sí que, pero yo no lo he visto. Todos los aviones tienen 2 alas, no hay ninguno que esté manco. Entonces, para volar siempre necesitamos estas 2 alas. Esto es un ejemplo de cómo nosotros que queremos alcanzar la iluminación, nosotros queremos ser felices, ¿verdad? Y no queremos sufrir. ¿Y cuál es la felicidad verdadera? ¿Cuál es la felicidad que realmente deseamos? La felicidad que realmente deseamos es la felicidad última, la felicidad verdadera. Y la felicidad última es el estado de iluminación. Es uno mismo, una misma la que tiene que alcanzar la iluminación. Cada uno tiene que alcanzar su propia iluminación.
vosotros no podéis alcanzar mi iluminación y yo no puedo alcanzar vuestra iluminación. Todos nosotros somos personas que eventualmente nos vamos a iluminar. Ahora, ¿cuántos somos aquí? ¿Cuántos seremos en esta habitación? ¿Unos 20 y pico? Como todos los que estamos aquí, en un futuro nos vamos a iluminar, en un futuro habrá unos 20 y pico Budas. Unos 20, 30 Budas. Todos nosotros, cada uno de nosotros, Budas. Vosotros alcanzaréis la iluminación y podréis ayudar a todos los seres. Yo alcanzaré la iluminación y podré ayudar a todos los seres. ¿Así? Y ese es nuestro refugio resultante, es lo que se llama el refugio resultante. Es nuestra futura iluminación. Nuestra futura iluminación es el refugio resultante y es eso hacia lo cual nos dirigimos, es lo que queremos alcanzar, porque es ahí donde está nuestra felicidad última y lo que deseamos es alcanzar esa felicidad última. Y para dirigirnos, para llegar a esa iluminación, no podemos ir caminando. A la budeidad no se puede ir caminando, no se usan las dos piernas para dirigirnos a la iluminación. Si fuese así, los que corren diariamente podrían llegar antes a la iluminación. Pero no es así, si no, todos los que corren maratones llegarían rapidísimo a la iluminación. Y nosotros estaríamos en el último puesto. Los corredores llegarían ante la iluminación y nosotros estaríamos atrás del todo todavía. Por lo tanto, puesto que este no es el camino para alcanzar la iluminación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como menciona el ejemplo anterior, tenemos que desarrollar los dos tipos de bodhicitta. Bodhicitta última, bodhicitta convencional y bodhicitta última, que son las dos alas del pájaro, para poder cruzar el océano de orilla a orilla. Y eso es algo que se desarrolla con la mente. Estos dos tipos de bodhicitta, convencional y última, han de ser desarrollados en nuestra propia mente, por nuestra propia mente. Por eso, cuando estemos bien, cuando estemos contentas, tenemos que pensar en vacuidad y en bodhicitta. Cuando estemos mal, tristes, agobiadas, tenemos que pensar en vacuidad y en bodhicitta. Tenemos que reflexionar constantemente acerca de estas dos cosas. Son estas dos cosas las que nos van a proporcionar felicidad en esta vida, felicidad temporal, y son estas dos cosas las que nos van a proporcionar la felicidad última. Esta vida es súper breve, es súper corta. Esta vida es tan corta como un bostezo. Cuando nos levantamos por la mañana bostezamos, bueno, pues así de corta es la vida. La vida humana es cortísima, es muy breve.
Y en esta vida breve humana, en esta vida humana tan breve, si queremos experimentar felicidad temporal, tenemos que pensar, reflexionar sobre bodhicitta y vacuidad, desarrollar bodhicitta y vacuidad. Y si queremos la felicidad última, por supuesto que también, pensar, reflexionar, desarrollar bodhicitta y vacuidad. Deseemos lo que deseemos, ya sea que queramos comida, ropa y alabanzas, se puede conseguir todo con bodhicitta y vacuidad. No hace falta nada más. Hay que empezar ahora, tenemos que empezar desde ahora, empezar en pensar en bodhicitta y vacuidad, empezar ahora, empezar en esta vida. Y el beneficio, ¿quién lo va a experimentar? El beneficio de realizar estas prácticas, ¿quién lo va a experimentar? Uno mismo, una misma. Es de beneficio propio el hacer esto. Cuando somos buenas personas, nosotros somos felices. Nadie nos crea problemas. Cuando somos buenas personas, nadie nos crea problemas. Cuando somos buenas personas, solamente ayudamos a los demás, beneficiamos a los demás, nunca se nos pasa por la cabeza el dañar a nadie. Y es ahí donde comienza la felicidad que nos va a llevar hacia la iluminación. Por eso, como os acabo de repetir ahora tantas veces, si deseamos felicidad temporal, bodhicitta y vacuidad. Felicidad última, bodhicitta y vacuidad. Y nosotros ahora, con esta capacidad cerebral humana, tenemos la capacidad de reflexionar sobre eso. Los animales, por ejemplo, no tienen esa oportunidad. Incluso dentro de los seres humanos no todo el mundo tiene la oportunidad, porque no todo el mundo sabe sobre filosofía. Incluso dentro de las personas, de los seres humanos que son budistas, está el vehículo Hinayana y el vehículo Mahayana. Aquellos que están dentro del vehículo Hinayana no tienen la oportunidad de aprender sobre bodhicitta. Los del vehículo Hinayana, los practicantes del vehículo Hinayana, no practican la bodhicitta, no desarrollan la bodhicitta. Solamente los que son budistas mahayanas tienen la oportunidad de desarrollar tanto vacuidad como bodhicitta. Estos son los dos requisitos imprescindibles para cualquier práctica, bodhicitta y vacuidad. Si somos practicantes budistas mahayanas, tenemos que estar practicando bodhicitta y vacuidad. Así realicemos prácticas tántricas, la base de la práctica tántrica es bodhicitta y vacuidad.
aunque creamos que estamos haciendo una super sadhana y una práctica super avanzada, meditando sobre deidades y todo lo demás, si no sabemos bodhicitta y vacuidad no estamos haciendo nada. Tenemos que tomar los votos del bodhisattva y los tántricos, ¿verdad? Por lo tanto, la práctica budista no puede ser realizada sin bodhicitta ni vacuidad. Nos tomamos un descanso.